mis amores, en el día de hoy estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios y en nuestra serie las características de un conquistador estaremos poniéndole el broche final a este tema tan precioso que es la obediencia y estar bajo autoridad. Recuerden que un conquistador sabe estar bajo autoridad. La obediencia de un conquistador lo llevará a la victoria. Oremos para que sea el Señor dirigiendo nuestro tiempo y nuestra palabra de hoy. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera. Nos deleitamos en ti, en tu presencia y en todo, Señor, lo que haces, lo cual es bueno, agradable y perfecto como tu preciosa voluntad. Papito Dios, hoy permite que nuestros corazones sean llevados a esa dimensión a la cual tú quieres hablar y estemos preparados para recibir tu banquete, Señor. Gracias por tu amor infinito y por amarnos como lo haces. Te entrego la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de todos aquellos que escucharán esta palabra hoy y en los días venideros. Te pido, Señor, que siempre ella dé fruto abundante para que cada uno que la escuche pueda ser, Señor, bendecido y pueda crecer en ti, por ti, para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Qué bendición poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, diciéndoles hoy que es un privilegio poderoso ser parte del equipo de siervos del Rey. Y el tema que hoy nos toca es un tema muy álgido, es un tema muy delicado, es un tema muy profundo. Y los versículos claves del día de hoy son Romanos 13 del 1 al 2. Esta porción bíblica nos enseña algo poderoso y es: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué belleza de palabra, y hoy le damos gracias al Señor porque nos permite tener revelación de lo alto para entender cuál es su perfecta voluntad para cada uno de sus hijos. Y quiero comenzar con esta afirmación: un conquistador en el reino de Dios es un siervo aguerrido de su rey. Cuando preparaba este mensaje y le decía: Señor, utilízame para hablarle a tu pueblo, la primera ministrada fui yo, porque realmente siempre me he considerado una guerrera, un soldado de Jesucristo, y hoy de verdad siento en mi corazón que necesitamos luchar, que necesitamos ser más aguerridos con lo que Dios quiere y con lo que Dios tiene para esta generación y las venideras. Mis amores, hay 10 puntos que hoy vamos a trabajar, 10 puntos poderosos, 10 puntos para caminar mirando al cielo y no a la tierra, porque al mirar al cielo con ojos de siervos, estaremos alimentándonos para entregarle a la tierra una salvación. La salvación que es la de nuestro gran soldado del cielo, y es nuestro amado Jesús. Y la primera lección que debemos aprender es la lección de la obediencia. Un siervo de Dios debe tener un encuentro personal con la obediencia. Un siervo de Dios debe entender que su vida totalmente es una vida de obediencia al Padre, a su palabra, a las autoridades que Él ha delegado. Es entender que somos soldados de Cristo, pero sujetos a la autoridad. Un obrero de Dios debe identificar quién está sobre él, para que tenga cobertura, para que tenga bendición. Es clave entender hoy que siempre estaremos bajo autoridad y tendremos personas bajo autoridad. Siempre estaremos por debajo de una autoridad y sobre personas a las cuales debemos dirigir. Y tú y yo debemos ser muy cuidadosos, muy cautelosos con lo que Dios nos ha entregado, porque es su reino, son sus principios y es su pueblo. Así que cada día que caminamos en el sendero del Evangelio, tú y yo estamos siendo llamados a crecer.
a crecer. La autoridad de Dios está por todas partes. Mis amores, es entender que como hijos de Dios, cuando llegamos a un lugar, inmediatamente donde hay pueblo de Dios, se establece un reino de autoridad, se establece un sistema jerárquico y tú y yo debemos identificar quién es la autoridad delegada por Dios ahí. Esa debe ser nuestra mayor preocupación siempre, es dónde está mi autoridad para cobijarme, para estar protegido, para vivir en bendición. Y muchas veces creemos que estar bajo autoridad es estar en una posición de inferioridad, en una posición de no honra o de deshonra, en una posición de bajo valor, y para nada, totalmente lejos de la realidad. Y es lo que Satanás nos ha querido meter en la cabeza para que vivamos en un mundo de rebeldía. Hoy este mundo nos enseña: se trata de ti, sé feliz, disfruta la vida, cuando el Señor lo que quiere es que tú y yo estemos bajo la autoridad de Él, a través de sus autoridades delegadas, y estar protegidos. La sujeción a la autoridad es la base de la bendición y la protección. Y vamos a ver unos pasajes que nos van a ubicar dentro de ese marco. Recuerden que el pasaje por excelencia de las bendiciones de la obediencia está en Deuteronomio 28, del 1 al 14. En Génesis 22, 18, la palabra de Dios nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia siempre nos dará como consecuencia bendición y protección. Otro de los pasajes que nos enseña esto es Éxodo 19:5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. El Señor siempre decía: si obedecen, si cumplen, ahí estaré yo respaldando, bendiciendo. En Juan 15:7, la palabra de Dios nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que queráis y os será hecho. Pero por el contrario, cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, hay consecuencias. Cuando no obedecemos a las autoridades, hay un resultado durísimo. Y ahí lo vemos en Deuteronomio 28, del 15 al 68, las consecuencias de la desobediencia. En 1 Samuel 15:23 dice la palabra de Dios: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y cuando vemos este pasaje, nos vamos a la historia de Saúl. Saúl desobedeció una y otra vez las recomendaciones del Señor a través del profeta Samuel por querer agradar al pueblo. Y el Señor ya estaba cansado y enfurecido y dijo: no más. Y es en ese momento que Samuel le dice estas palabras al rey Saúl. En Jeremías 18:10 nos dice su palabra: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El Señor, cuando tú y yo decidimos no obedecerle, Él se arrepiente de sus promesas y quita esa bendición. En algún momento la palabra de Dios dice: Dios, porque yo honro a los que me honran, y a los que me tienen en poco, yo también los tengo en poco. Mis amores, estamos llamados a ser obedientes. Estamos llamados a vivir una vida de sujeción a la autoridad. La actividad más importante, la actitud del corazón más importante que un cristiano debe tener, la primera lección que un cristiano debe aprender, es la lección de la obediencia y la sujeción a la autoridad. El Señor
honra a los que le honran. Quiero cerrar este primer punto, esta primera lección, diciéndoles una frase que nos va a llevar al segundo punto. Y es: un cristiano debe estar más preocupado en obedecer, en estar bajo autoridad y no en hacer lo bueno o lo malo. Y uno diría, anda, si toda la vida hemos sido formados escuchando, discierne entre lo malo y lo bueno, siempre toma el camino correcto. Pero cuando nos vamos a la esencia, cuando nos vamos al origen de lo que es el Señor, su palabra, su naturaleza, entendemos el segundo punto. El bien y el mal están en las manos de Dios. Y aquí nos remitimos a Adán y a Eva. Recordemos que Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, cuando fueron creados, el Señor les dice y les da una orden, y era que no podían comer de ese fruto prohibido del bien y del mal. Y ellos debían estar bajo la autoridad de Dios y dentro del marco de la protección del Señor y su palabra. Ellos no tenían que discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, sino en lo que Dios decía. Simplemente obedecían al Señor y estaban caminando en lo correcto. Ya, miren esa bendición tan grande. Pero en este momento podemos discernir y llegar a la conclusión dentro de este segundo punto. Las acciones de un conquistador deben ser gobernadas por un sentido de obediencia, por un sentido de sujeción a la autoridad y no por el conocimiento del bien y del mal. Cuando les estaba hablando de Adán y Eva, nos remitíamos a ver lo importante que era estar dentro del marco de la voluntad de Dios y de su palabra, y no de lo que estaba bien o estaba mal. Cuando ellos comen del fruto prohibido, cuando ellos desobedecen a Dios, en ese momento ya no podían encontrar el bien y el mal en la esencia del Señor, porque esa comunión se había roto. Y ya ellos buscaban el bien y el mal fuera de Dios. Y en ese momento comenzaron a buscar el bien y el mal dentro de ellos mismos. Y esas son las consecuencias de la caída del hombre, del pecado del ser humano, y que nos ha llevado a todo el proceso de vida y a todo el dolor que ha atravesado la historia de la humanidad. Quiero leerles textualmente, cuando ellos comieron el fruto, descubrieron una fuente de bien y de mal en algo diferente de Dios. Ya no está en Dios, sino en ellos mismos, como les estaba explicando. 3. Debemos tener un espíritu de obediencia. ¿Saben como quién? Como el de María o como el de Samuel. Recuerden la frase de María cuando decía: heme aquí, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Y cuál fue la frase de Samuel cuando el Señor le llamó? Él dijo: habla mi Señor, que tu siervo escucha. El cuarto punto es: practiquemos la obediencia. El cuarto punto nos lleva a la práctica y a entender que la obediencia es un ejercicio constante. Hay personas que son espiritualmente tan salvajes, o sea, tan agrestes, que no pueden, están limitados e impedidos a obedecer. Están impedidos a hacer lo correcto porque son primitivos, son salvajes. Tú y yo estamos llamados como hijos de Dios a escuchar la voz de Dios y a entrenarnos en la obediencia, a practicar la obediencia. Aquí tenemos 3 puntos. El primero, que cuando nosotros somos ejercitados en la obediencia y hemos entendido la obediencia por revelación, no nos sentimos obligados a obedecer, sino que es un deleite honrar al Señor a través de nuestra obediencia. El segundo punto de estar ejercitados en la obediencia es que hemos entendido que obedecer es parte de nuestra mecánica, y ahí nos damos cuenta de la bendición que eso nos trae. Y el tercero es: con toda naturalidad vivimos una vida de obediencia.
Entonces, el primer punto dentro del segundo ítem de este cuarto punto es que una persona, cuando es ejercitada por la obediencia, primero no se siente obligado a obedecer. Segundo, lo considera parte de su mecánica diaria. Y tercero, lo hace con toda naturalidad. Quinto punto. El quinto punto es: aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Y aquí quiero ser bien enfática. Quiero ser bien enfática porque no nos damos cuenta de la cantidad de bendiciones que hemos perdido. La cantidad de bendiciones que hemos perdido al no tener un equilibrio. Y si bien el Señor quiere que seamos sujetos a la autoridad, el Señor quiere que entendamos lo que es la obediencia total a Él y a su palabra, Él también nos ha entregado autoridad, nos ha entregado un legado de administración. Y muchas veces por temor, muchas veces por pereza espiritual y emocional, muchas veces por comodidad, por desidia, no nos hemos apersonado de esa misión que el Rey nos ha encomendado. Y hoy la iglesia y el mundo sufre tanto por los que no se sujetan como por los que no saben ejercer su autoridad. Mis amores, estamos llamados al equilibrio, estamos llamados a ser hijos obedientes, pero también hijos que ejercen una autoridad responsable, sana, una autoridad coherente, llena del amor incondicional de Dios, para que el pueblo de Dios pueda seguir a un líder que sigue a Jesucristo. Dentro de esta parte, quiero decirles con todo mi corazón que muchas veces no ejercemos la autoridad porque no sabemos cuánto valemos. No sabemos el amor y el valor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y mis amores, es tan importante ejercer la autoridad de la manera correcta, como sujetarnos a esa autoridad de manera correcta. Tanto una cosa como la otra son igual de importantes, tanto como estar sujetos a la autoridad que Dios nos ha delegado, a la autoridad que Dios nos ha impartido a través de cada una de las instancias en las cuales vivimos, pero también a ser agentes administradores de una autoridad correcta. Y el sexto punto es: la obediencia es superior a la obra. El Señor, a través de esta frase, nos quiere decir yo no quiero que me sirvas si no tienes un corazón obediente. Yo muchas veces estoy sirviendo y estoy en la congregación o en mi casa murmurando, no siguiendo de corazón a mis pastores, a mis líderes, criticando, o sea, un corazón lleno de rebelión hacia todo lo que me rodea. Y recuerden que el pecado de la rebelión es lo más delicado que hay. ¿Por qué? Porque fue el pecado en el cual incurrió Satanás. Aquí vamos a estar hablando de los casos de rebelión con consecuencias terribles para la humanidad y aún para ellos mismos, y el primero fue el de Adán y Eva, que ya lo hemos visto. Ese lo encontramos en Génesis 2 del 16 al 17, que era la instrucción del Señor, y después lo leemos en Génesis 3 del 1 al 6, que ya fue la ejecución de la rebelión como tal y la transgresión a la regla o a la instrucción que había dado el Señor. El segundo ejemplo de rebelión fue el ejemplo de Cam, el hijo de Noé. Lo encontramos en Génesis 9 del 20 al 27. Y esta rebelión llevó a una maldición generacional. Toda la generación de Cam fue maldita. ¿Qué pasó? Noé se embriaga, o sea, Noé se equivoca, y en ese momento Cam se burla de su padre. Y ahí la mayor enseñanza que tenemos es: el error del líder, el error de la autoridad saca a la luz el corazón del siervo. Ojo, mis amores, que tú y yo no estamos llamados a juzgar, tú y yo estamos llamados a orar, a bendecir, a entender
que nuestros líderes, que nuestras autoridades se pueden equivocar, pero es sobre ellos que Dios ha depositado la autoridad. Cuando tenemos claro esto, actuaremos como los hermanos de Cam, como Sem y Jafet, los cuales lo que hicieron fue cubrir la desnudez de su padre y no mirarlo, sino que lo hacían de espaldas para no deshonrar el nombre de su padre, que era su autoridad. Y por consiguiente, esas generaciones fueron bendecidas. El tercer caso, y realmente este fue terrible, es el caso del fuego extraño de Nadab y Abiú. Eso lo leemos en Levítico 10, del 1 al 2, donde habla que ellos iban a ofrecer incienso en el altar, en el tabernáculo, y cuando encienden el incienso, mueren a través del fuego, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto? Primero, entender por qué fueron quemados. Fueron quemados porque ellos creyeron que servirle a Dios era una cuestión operativa y no una cuestión de unción y obediencia. ¿Sobre quién estaba la unción del Señor? Sobre Aarón. Quien debía iniciar el fuego en el altar era Aarón. Ellos se fueron a la acción. Ellos creyeron que podían hacer la acción de manera libre. Y aquí lo que el Señor nos enseña es que fuego extraño es servir sin haber recibido órdenes de Dios. No es si soy capaz de hacer algo, es si lo estoy haciendo bajo cobertura espiritual, bajo obediencia al Señor y a sus principios. La obra de Dios, nunca olviden esto, la obra de Dios es la coordinación de la autoridad. La obra de Dios es la coordinación de la autoridad. Aquí vamos ya por el cuarto punto y haciendo un resumen de los anteriores. El primer caso fue Adán y Eva. ¿Qué consecuencia tuvo? Imagínense la caída de la humanidad y la condenación eterna. El segundo ejemplo fue el ejemplo de Cam, que al burlarse de su padre y no honrar su autoridad, lo llevó a una maldición generacional. El tercer ejemplo fue el fuego extraño de Nadab y Abiú, los cuales murieron inmediatamente a través de un fuego consumidor. Y el cuarto punto, el cuarto ejemplo es la murmuración de Aarón y María, la cual la vemos en Números 12. Todo en Números 12 van a leer la murmuración de Aarón y María. Ellos, ¿qué hicieron? Murmuraron, y al hablar de la autoridad representativa de Dios, ¿qué se hace? Se despierta, se enciende la ira divina. Segunda consecuencia es que les produce lepra, o sea, un estado de enfermedad, un estado de maldición. Y algo que salió de lo interno se manifestó en el plano externo. Se pierde la presencia de Dios. Ellos perdieron la presencia de Dios. Cuando hay murmuración, cuando hay un corazón que no mide lo que va a salir por la boca, y recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo debo tener mucho cuidado que nunca mis labios hablen contra una autoridad de Dios, aun cuando esté equivocada. Eso es algo que tienen que llevarlo al altar, y que oren ustedes por esas autoridades para que el Señor sea redarguyendo y llevando. Y si lo voy a hacer, si yo voy a hablar con alguien que está realmente equivocado, yo debo estar bien sustentado en la palabra y en amor y en mansedumbre, hacer la confrontación correcta en privado. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos hacer cada uno de estos pasos. Mis amores, la autoridad es opción de Dios, no es un logro del hombre. La autoridad es una opción de Dios, no un logro del hombre. Y cerramos este cuarto ejemplo diciendo: debemos someternos a la autoridad de Dios a través de la autoridad de la tierra. Yo no puedo decir que yo estoy obedeciendo a Dios si yo no estoy obedeciendo a mis autoridades delegadas.
Muchos cristianos dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito estar con otras personas, y realmente lo que no quieren es sujetarse a las autoridades que Dios ha colocado en esta tierra para ellos, para bendición. Y es el principio de Satanás, ser rebelde. Vamos a pasar al séptimo punto. El séptimo punto dice: los obedientes siguen la fe y no la razón. Y aquí, mis amores, para este punto voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que me encanta buscar ejemplos prácticos y reales. Hay una película que se llama El rescate del soldado Ryan. Es una película de gran confrontación. Yo les invito a que la miren, a que la vean, porque es una película que nos lleva a pensar muchísimo el precio que el Señor pagó por ti, por mí, y que valga la pena ese precio. Entonces hay un capitán de un escuadrón donde ha ganado respeto porque ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria en este tiempo de guerra estrategias, ha logrado atravesar mucho del tiempo de la guerra invicto, es de los que menos ha perdido hombres en el proceso, y se dan cuenta que hay una familia que ha perdido a todos los hermanos y solamente ha quedado uno, y se llama James Ryan. Y se dan cuenta que está vivo, y en Estados Unidos comienzan en toda la parte del gobierno, dicen que tienen que rescatar a ese muchacho, y el representante del gobierno le dice a su mamá que le promete que va a traer a su hijo vivo como el único sobreviviente de todos sus hijos. Llaman a este capitán y él escoge a sus mejores hombres y se van a rescatar a este soldado Ryan. En el camino pierden a hombres, y el sketch que van a ver es un momento donde hay una rebelión a la autoridad. Este hombre ha sido admirado por todo el escuadrón por la manera en que ha gobernado y dirigido todo el tiempo en la guerra, y entre ellos se preguntan a qué se dedicaba antes de la guerra. Hacen apuestas pensando que era un oficial del ejército. O sea, todos estaban pensando que era un gran estratega por la manera en que dirigía el escuadrón. Yo los quiero dejar con este sketch, dura 6 minutitos, y yo quiero que ustedes se concentren en lo que Dios va a hablar a sus vidas. Hay un hombre fiel dentro de este escuadrón porque ahí hay una rebelión, pero Dios le da sabiduría a este capitán y lleva a feliz término el proceso de seguir hacia la misión. Y aquí volvemos a repetir el punto número 7. Los obedientes, los conquistadores obedientes siguen la fe y no la razón. Mis amores, les bendigo. Vamos a ver este sketch y regresamos en un momentico. Tut mir leid um den Mann, den ihr verloren habt. Den Sanitäter ist halt Krieg, nicht. Señor, dice que siente lo de Wade. Dice que siente lo de Wade, señor. Capitán. Capitán, esto no es justo. Usted lo sabe. Es un prisionero, se ha rendido. Se ha rendido, señor. Capitán, por favor. Dígale que camine 1000 pasos en esa dirección. Sí, señor. Que después se quite la venda de los ojos y se entregue a la primer patrulla Gracias, americana que encuentre. Gracias. ¿Es una broma? ¿Lo vamos a dejar ir? Es un prisionero, Raven. No podemos llevárnoslo. Los nuestros lo encontrarán tarde o temprano. Das war knapp. Die Strikes. Vielen Dank. Ich danke euch. Oasis. Schau mir dich und... Si es que no lo encuentran primero los alemanes y lo vuelven a poner en circulación. Capitán, dejó ir al enemigo. Esto es basura. Estoy de acuerdo. Basura. Sí. Hacerlo justo es basura. ¿Te parece bien matar a un prisionero? cierra la boca. Eso va contra las reglas. Las reglas acaban de escaparse con tu amiguito nuevo. Pero supongo que eso era lo decente, ¿no?
Capitán. Recoja su equipo. Vámonos. Ya lo oyó, el equipo. El capitán le dio una orden. Sí. Como la de tomar esta posición. ¿Una decisión valiente, sargento? No quiera pasarse de listo. Sí, señor, ha sido una decisión valiente tomarla, pero... Maldición, solo hemos perdido a un hombre por su culpa. Espero que mamá Ryan se alegre al saber que la vida de su hijito Jimmy es más importante que la de 2 de los nuestros. Y eso que todavía no lo hemos encontrado, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Suéltame! Raven, levántese. El equipo. Fórmese. Al diablo con esta misión. Oiga, Raven. Señor. No abandonará a su capitán. Raven, vuelva a su lugar. No, señor. Pasaré el resto de mi vida en la cárcel si es preciso, pero yo no pienso seguir. No voy a repetirlo, soldado. ¡Capitán! Eso es una Fórmese. estupidez. ¡Fórmese! Señor, Muy bien, si Magnus, quiere para irse, hacer que se vaya de esto, una me vez. quieren una pierna ¿Dejará y que esto deja. pase? Sargento, ¡Capitán! baje su arma. ¿Lo está viendo? Capitán, Ya boca. basta de hablar y dispare, No pienses sargento. callarte, Hágalo ¿verdad? ya. Por favor. Dispare, ya, hágame un favor. ¿Cuánto ha subido la apuesta? ¡Voy a disparar, Raven! Sargento. Hasta ahora, ¿cuánto ha llegado la apuesta? ¿En cuánto está? ¿En cuánto? ¿En $300? ¿Es eso? ¿En 300? Soy profesor. Enseño literatura en un pueblo que se llama Atley, en Pensilvania, desde hace 11 años, en el Instituto Thomas Alva Edison. Y entreno al equipo de béisbol en primavera. No puede ser. En mi pueblo, cuando les decía en qué trabajaba, me decían, tiene sentido. Pero aquí parece un gran misterio. Así que yo creo que he cambiado. A veces me pregunto si he cambiado tanto. Si mi esposa me reconocerá cuando vuelva a su lado. Y si alguna vez seré capaz de contarle de días como el de hoy. Ryan. No sé nada de Ryan, ni me interesa. Ese tipo no significa nada para mí, es solo un hombre, pero... Si vamos a Ramel y lo encontramos y regresa a su casa, con eso yo gano el derecho de volver con mi esposa. Entonces, esa es mi misión. ¿Quiere dejarnos y seguir solo esta guerra? De acuerdo. De acuerdo, no lo impediré. No lo pondré en el reporte. Yo solo sé que me siento más lejos de casa por cada hombre que mato. Impresionante, ¿cierto? Impresionante el ver realmente el precio que pagamos siendo obedientes. Pero cuando tú y yo hemos sido tocados por el Señor y por su Santo Espíritu, nos damos cuenta
que la obediencia es la consecuencia de un encuentro verdadero con la autoridad de Dios. Este hombre sabía que no podía pensar, que tenía que actuar por fe, porque esa obediencia lo llevaría al lado de su esposa. Ese era su premio. Y tú y yo tenemos un gran premio al ser obedientes, y es la honra de Dios, la bendición y la protección de Dios en medio del caminar. El octavo punto que hoy trataremos es la consagración no cubre el pecado de rebelión. La consagración no cubre el pecado de rebelión. Y aquí volvemos a tocar el tema de Saúl. Saúl fue consagrado al Señor. Saúl fue un hombre que fue escogido por Dios con un principio bello, pero nunca realmente estuvo conectado con Dios. También podemos ver el caso de Sansón. Sansón fue consagrado al Señor desde el vientre de su madre y tuvo también un proceso de rebelión a la autoridad y a querer hacer siempre lo que él quería y no lo que realmente Dios había diseñado para su propósito divino. Que tú y yo caminemos en esta tierra de verdad, entendiendo lo que es el encuentro con la autoridad de Dios, porque las consecuencias de la desobediencia y de no sujetarnos a esa autoridad son terribles. Recordemos, muerte eterna, muerte física, maldiciones generacionales, enfermedades, la ausencia de la presencia de Dios. O sea, esas 5 consecuencias una de ellas es suficiente para no hacerlo. Pero bueno, nosotros podemos escoger o no escoger obedecer. Es una decisión personal. El Señor no va a venir con un rifle, con un cuchillo, ni siquiera con una vara a obligarnos a obedecer. Es el proceso personal en la intimidad de Dios la que nos va a dar la fortaleza, y ese encuentro con la autoridad del Señor la que nos va a dar la revelación para obedecer como hijos de Dios ejercitados. ¿Se acuerdan? Ejercitados en esos 3 puntos. Primero, lo hacemos de manera natural, o sea, sale espontáneamente, no nos sentimos obligados y es parte de nuestra mecánica de vida. Así que así debe ser nuestra vida en el Señor. Aquí dentro de la consagración vamos a poner el ejemplo contrario. El ejemplo de lo que lleva a ser bendecido por ser obediente. Y vamos a hablar del rey David. El rey David es maravilloso el ejemplo. Yo quiero hablarles así textual, dice David, ejemplo de sujeción a la autoridad. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 24:6, cuando él dice: Dios me libre de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Él pudo haber matado a Saúl, ya el Espíritu de Dios no estaba sobre Saúl, pero para él era tan claro y tan revelado a su corazón lo que era estar bajo autoridad, que él dijo: no, él fue el ungido de Jehová, yo no lo voy a tocar. Y David no obtuvo el trono, o sea, el trono que el Señor le había dado, David no lo obtuvo a precio de rebelión. Y yo quiero que hoy tú y yo, mis amores, vayamos por nuestra vida pensando: ¿estoy obteniendo las victorias que tengo a precio de rebelión? ¿Estoy saliéndome de la autoridad en todo momento o en algunas veces porque quiero lograr las cosas a precio de rebelión? Llámese rebelión no hacer la voluntad de Dios, no creer en Dios, no creer que Dios es suficiente para suplir mis necesidades, vivir en temor. Todos esos son reflejos de la autoridad. ¿Por qué Aarón y María murmuraron? Por temor, porque vieron que Moisés no era suficiente, o sea, porque no veían los resultados, porque Cam hizo lo que hizo, por ignorancia, por un espíritu ligero. ¿Por qué Adán y Eva no cayeron o fueron rebeldes? Porque desobedecieron la voz de Dios y no fueron a la fuente y a la raíz de su vida, sino que creyeron algo que el enemigo les dijo. Y hoy de verdad yo les puedo decir,
seamos firmes, seamos hombres y mujeres que nos paramos en las rayas radicales a creer que Dios es suficiente para sostener sus promesas como lo hizo David. Y miren lo que hizo David. David obtuvo su trono creyendo en la promesa y la unción del Señor sobre su vida a través del profeta Samuel. Él dejó a Dios ser Dios. La gran mayoría de veces caemos en rebelión porque no dejamos a Dios ser Dios. Y no dejamos a Dios ser Dios. ¿Y por qué no dejamos a Dios ser Dios? Porque nosotros queremos ser Dios. Queremos jugar a que nosotros lo podemos todo, o nos invadimos de temor y angustia, o pensamos de manera negligente o de manera atrevida. Y hoy les digo, mis amores, de verdad, pidámosle al Señor que nos revele un espíritu obediente. Un espíritu, porque sé, estudiando todo este tema, yo estaba tan tocada, porque el enemigo nos ha distraído tanto, hasta más que Adán y Eva mismos. Hoy estamos viviendo ese Edén postrero. Tenemos ahora a nuestro amado Jesucristo, que hizo todo lo que tenía que hacer, pero tú y yo seguimos viendo el árbol del bien y del mal. Seguimos buscando ese fruto prohibido. Dios nos dice esto y esto y esto en su palabra y queremos hacer todo lo contrario. O ni siquiera miramos la palabra. Entonces, recuerden que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y yo puedo escoger no hacer lo correcto o no obedecer lo que dice la palabra, pero no podré evitar las consecuencias de no hacer lo que dice la palabra de Dios y ser obediente. Y bueno, antes de pasar a los 2 puntos finales, quiero hablarles de algo que sé que muchas veces nos preguntamos, y que eso nos va a dar una libertad y un gozo especial, porque todos tenemos ese fuego interno de la lucha, del soldado, del aguerrido, porque pensamos que ser obedientes es ser pusilánimes, que ser obedientes es ser blandengues, y no, nada más lejos de la verdad. Lo que Dios quiere es que seamos valientes, que arrebatemos violentamente el reino de Dios, pero dentro de sus principios, obedeciendo a la autoridad. Yo no necesito arrebatar las promesas de Dios con agresividad, con irreverencia, con desobediencia, no. Dios me lo va a entregar de manera tan contundente a través de mi obediencia, que va a ser más violenta la misma bendición a través de la mansedumbre que si hubiera un ataque. Y en la intimidad con el Señor y conocer su palabra, me dan la sabiduría para obrar de manera asertiva en momentos cruciales. ¿Cuáles son los puntos que me van a dar a mí? Las herramientas para yo saber cuándo debo obedecer y cuándo no en momentos cruciales. Cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del mundo, del enemigo o de mi carne, que son los 3 enemigos del ser humano: Satanás, el mundo y la carne. Entonces, yo debo identificar que esa autoridad no sea ninguna de estas 3. Ni el mundo es mi autoridad, ni la carne es mi autoridad, ni Satanás es mi autoridad. Es el Señor y sus autoridades delegadas de manera clara. La intimidad con el Señor y el conocimiento de su palabra son las 2 herramientas que me dan a mí el poder para decidir si estoy haciendo lo correcto o no. Y voy a darles 6 personajes de la palabra de Dios que no obedecieron a sus autoridades delegadas en un momento dado, pero que salieron victoriosos. Y vamos a ver quiénes fueron. Y los primeros fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Estos chicos que eran los amigos de Daniel y que fueron arrebatados junto con Daniel del pueblo judío y se los llevaron a Babilonia. Recuerden que Nabucodonosor puso una estatua y que todos aquellos que no se inclinaran ante la estatua iban a ser arrojados al horno de fuego. Y estos mucharejos, ¿qué pasó? Que dijeron, no lo vamos a hacer. Que no lo van a hacer. No lo vamos a hacer.
¿Por qué? Porque no es lo que el Señor quiere. Nosotros no nos vamos a rodear ante ningún otro ídolo que no sea, ningún otro Dios que no sea nuestro Dios poderoso y nuestro Dios viviente. Y le dice, ¿ustedes creen que su Dios los va a salvar? Y ellos que dijeron, sí lo creemos, pero si no, no nos importa, vamos a obedecer al Señor. Entonces ellos parecieran que hubieran sido desobedientes a la autoridad delegada, pero ellos conocían la palabra de Dios y tenían intimidad con el Señor y pudieron discernir claramente en lo que no tenían que hacer. Si tú tienes un discernimiento especial, si tú tienes una comunión con el Señor te va a disparar en el momento que no tengas que obedecer esa autoridad, porque está representando al enemigo y no al Señor. El segundo ejemplo es Daniel, cuando conocemos la historia, iba a ser arrojado al foso de los leones por situaciones parecidas, con una gran diferencia, y es que aquí el rey era su gran amigo. Cuando Darío se da cuenta que estos sátrapas les habían tendido una trampa, dice que le pesó en gran manera, pero no pudo hacer nada. Y Daniel fue para mí como un prototipo de Jesucristo, calladito, fue al foso de los leones, porque ni el mismo rey podía desautorizarse él mismo. Imagínense eso, o sea, lo que es la autoridad viva. Y es arrojado, pero Darío no duerme en toda la noche. Miren, lean esa historia es preciosa. Y Darío no duerme en toda la noche, no come, al día siguiente corre y grita, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar el Señor de los leones? Y sí, el ángel del Señor cerró la boca de los leones, porque yo, mi rey, no he hecho nada malo, ni contra el Señor, ni contra ti. Y bueno, el Señor tiene una promesa preciosa y exalta el nombre de Daniel, pero esta situación o experiencia de Daniel lleva a que el nombre del Señor sea enaltecido en todas las naciones de la tierra. Y bueno, aquí hay una consecuencia terrible para todos estos hombres que le tendieron la trampa al siervo de Dios, que fue firme, y es que dice la palabra que Daniel es sacado y el rey Darío inmediatamente manda a traer a los sátrapas, a sus esposas y a sus hijos, y son enviados al foso de los leones. Dice la palabra de Dios que no habían terminado de caer en el foso de los leones cuando ya los leones los estaban destrozando. Mis amores, son las consecuencias de no ser obedientes al Señor. Mire lo que pueden hacer ustedes como varones, como autoridad de parte de Dios. Si ustedes no hacen lo correcto, sus vidas, la de sus familias, sufrirán las consecuencias nefastas de no ser obedientes ni sensibles a la voz de Dios. El tercer ejemplo que les quiero poner hoy es el ejemplo del soldado Urías, ese primer hombre del ejército de David, donde recuerden cuando David peca y toma a la esposa de Urías, a Betsabé, y bueno, tiene su pecado junto a ella y hace todo el proceso, y el rey lo manda a llamar para que se vaya a acostar con su esposa para tapar todo lo que él había hecho. Y Urías, siendo obediente, le dice, siendo obediente a los principios, le dice, mi rey, no me pidas esto, por favor, mi rey, no me pidas esto, porque tú lo sabes, yo no puedo hacer esto. Y Urías muere como valiente, siendo obediente a sus principios. Y si hubiera obedecido al rey David, que era su autoridad, tal vez hubiera preservado su vida, pero nunca lo recordaríamos como un valiente de seguir el principio correcto. Urías fue un valiente, el cual se mantuvo firme en su fidelidad a su palabra y a sus principios. El cuarto ejemplo es la reina Esther, y la reina Esther no desobedeció a una autoridad como persona, desobedeció supuestamente a las indicaciones del gobierno persa. Ella no podía presentarse ante el rey si el rey no la llamaba, pero ella sabía que debía librar al pueblo de Dios y convoca un ayuno de 3 días sin agua y sin alimentos, y después se presenta en supuesta desobediencia
al rey, pero con la obediencia a lo que el Señor había revelado a su corazón, y fue respaldada por el rey para salvar al pueblo de Dios. Quinto ejemplo, Mardoqueo. Recordemos que Mardoqueo es el primo de Esther que la va formando, y en este momento Mardoqueo, hay un hombre en la palabra que se llama Amán, y este hombre pues quería que Mardoqueo se le arrodillara, y Mardoqueo, como judío que honraba a su nombre, a su gran señor, nuestro rey de los cielos, dice que él no se iba a postrar, y Amán lo odiaba porque él no lo hacía. Pero esta radicalidad en su principio, en no ceder el lugar del Señor en su corazón y en su vida, le permitió librar al pueblo de Israel, ser honrado en gran manera por el rey, y ser recordado hasta el día de hoy como este gran hombre que fue Mardoqueo. Y por último voy a poner el ejemplo de Abigail. Abigail fue una mujer preciosa, casada con un hombre necio llamado Nabal, el cual en algún momento le hace un desaire al rey David, y el rey David iba a mandar a matar a todos los siervos de Nabal porque no había atendido una petición del rey. A lo que Abigail sabe lo que ha pasado, y Abigail, a escondidas de su esposo, corre a buscar honra, comida y todo lo que había pedido el rey, para ir corriendo a entregárselo, y así poder salvar la vida de todos los empleados, la vida de su mismo esposo en ese momento, y tal vez la de ella misma. Abigail llega y le entrega pues todas las ofrendas y los presentes al rey David, el cual los recibe con amor, con alegría, y les perdona la vida. ¿Por qué ella pudo hacer esto? Porque estaba conectada con el Señor, porque era una mujer sabia, porque el mismo Espíritu de Dios la llevó a hacer esto. Así que hoy, mis amores, yo de verdad, a través de esta palabra, les pido con todo mi corazón que aprendan a identificar la obediencia real a la autoridad correcta de Dios. A través de estos 6 ejemplos podemos ver con claridad lo que Dios quiere. Punto número 9, ya estamos terminando el mensaje de hoy, que sé que será de gran revelación para cada uno de ustedes. Lo que más anhelo es que podamos caminar mirando al cielo diciendo: Señor, quiero obedecerte, quiero honrarte, quiero vivir mi vida honrando tu nombre y haciendo famoso tu legado en esta tierra a través de mi vida y testimonio. La obediencia se aprende a través del sufrimiento. Y uno podría decir: anda, ¿cómo así? Y aquí nos podemos ir a varios pasajes, que son Hebreos 5, del 8 al 9. Quiero que lo lean en casa. Filipenses 2, del 5 al 11, y ese lo conocemos muchísimo. Y Lucas 22, del 42 al 43. Esas 3 citas bíblicas nos revelan que nuestro amado Jesús es el representante vivo de que la obediencia es producida y es trabajada y es cultivada a través del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de su vida que no se puede obedecer realmente sin sufrimiento. La palabra de Dios dice en un momento cuando Él estaba ya al final y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba sufriendo muchísimo porque sabía a lo que se iba a exponer, pero también sabía que era lo que necesitaba hacer para que la humanidad entera fuera salvada. Y el último, quiero cerrar con este último punto que dice: ser llenos de Cristo es ser lleno de obediencia. El que dice estar lleno de Jesús debe estar lleno de obediencia. Yo no puedo decir que estoy llena de Jesucristo si no soy una hija de Dios obediente. ¿Y cuánto nos falta? Yo la primera. He sido ministrada demasiado y de verdad yo le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de poder compartirles este tema. El mayor
ejemplo de conquistador obediente fue nuestro amado Jesús. Él sabía el precio de la libertad de la humanidad, la muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Que tu vida y la mía valgan la sangre de Jesús y honremos su sueño de morir. Los quiero dejar con esta alabanza. Espero que toque sus corazones a lo más profundo de su ser y que ustedes puedan ser tocados a través de ese sueño de morir. Que tu vida y la mía sean olor fragante de obediencia y sujeción a la autoridad para decirle al mundo que somos llenos de Cristo porque somos llenos de obediencia. Les amo y les bendigo y los dejo con esta alabanza. Disfruten, mis amores. Ha sido maravilloso el tiempo de Dios. Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sabré aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado. El mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El momento marca